Hoy continuamos con la serie La Ley de Dios y cómo aplica a los cristianos hoy. Esta lección es la segunda parte del tema Cristo, el fin y el final de la ley. Y a esta clase de hoy la he titulado Cristo, el fin y el final de la ley, argumentos y respuestas. Si usted no ha visto las lecciones anteriores, le exhorto a que busque por allí en la lista de reproducción y vas a encontrar la serie que está relacionada a este tema de la ley de Dios y cómo aplica a los cristianos hoy, y veas toda la serie. Son más de 5 horas de estudio que están preparadas exclusivamente con uno de los temas, me parece, más importantes y controversiales en el cristianismo contemporáneo. Lo que vamos a hacer hoy es a considerar varios de los textos que se utilizan para defender que la ley de Dios aplica hoy a los que están en Cristo. Y el primer texto que vamos a considerar es Gálatas capítulo 3, verso 21, que dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pablo aquí está argumentando que las promesas dadas por Dios a Abraham 430 años antes de la entrega de la ley a Moisés, que él considera en el verso 17 de este mismo capítulo 3, tienen prioridad sobre la ley. Por ejemplo, el verso 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto no significa que la ley deba despreciarse o descartarse por ser contraria con las promesas de Dios. No, la ley simplemente cumplió su propósito histórico e instrumental. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto dice: hasta que viniera la simiente, y esa simiente es Jesucristo, sobre la que se había hecho la promesa. Santiago capítulo 4, verso 11 dice que si juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez de ella. Algunos argumentan que enseñar la ineficacia de la ley para los hijos de Dios hoy es equivalente a juzgar la ley como inválida y por lo tanto violas la intención de Dios. Santiago se está dirigiendo aquí a creyentes en el contexto del nuevo pacto, y él dice que cuando nos convertimos en jueces para criticar, condenar, encontrar faltas y juzgar a nuestro hermano en Cristo, nos ponemos en el lugar de Dios. Comenzamos a juzgar al Espíritu Santo en la vida de otras personas. Y esto es un intento más bien de usurpar el señorío de Jesucristo en la vida de nuestros hermanos. Solo hay un juez y legislador, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Ese lugar a nosotros no nos pertenece. La forma en como el Señor desee obrar en la vida de los suyos, mis queridos hermanos y hermanas, es completa prerrogativa de Él. De lo que sí nosotros vamos a rendir cuentas es de permitir que la ley real, capítulo 2, verso 8, del amor de Dios y la ley perfecta, capítulo 1, verso 25 de esa carta de Santiago, se exprese, se manifieste en nuestro comportamiento. Santiago, capítulo 2, verso 8, ¿cómo lo dice? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Santiago 1:25 que dice: mas el que mira atentamente a la ley perfecta, note bien, o a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Así que ya vimos que no se está juzgando la ley, sino más bien estamos estableciendo un orden en cómo la ley operó y cumplió su propósito histórico e instrumental. Otro texto favorito de los que defienden la eficacia continua de la ley es este que vemos en Primera de Juan capítulo 2, verso 3 y 4. En esto sabemos
que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Note, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Guardar sus mandamientos no es sinónimo de guardar todos los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús enseñó a modo de mandamiento en todos sus imperativos lleva consigo el entendimiento de que Él mismo, y esto es importante, Él mismo, Jesús, es el custodio de sus propios mandatos y Él es el poder de sus propias exigencias. ¿Cómo sabemos eso? Porque Él lo dijo, sin mí nada podéis hacer. La expresión de la conducta del carácter de Cristo evidencia que lo conocemos. Note bien, la expresión de la conducta del carácter de Cristo evidencia que lo conocemos. Y lo conocemos en nuestra unión, comunión e intimidad con Él. Él, quien dijo que es la misma verdad. Jesucristo no tiene una verdad. Él no enseñó una verdad. Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, a nosotros nos conviene entender qué es lo que Él quiere decir con estas palabras. Él no solamente es la verdad, no solamente lo conocemos cuando a través de nuestra unión, intimidad y comunión con Él le manifestamos, sino que también Él es la única manera en que alguien puede manifestar el carácter de Dios en su vida. Por eso es que Juan dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 4, que todo aquel que comete pecado, note bien, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Los que abogan por seguir cumpliendo la ley suelen definir el pecado como el incumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Y la razón de esto, mis queridos hermanos y hermanas, es porque han hecho de la ley un Dios. A la ley y a Dios lo han hecho equivalente. En otras palabras, han divinizado la ley. Por eso el pecado no debe definirse meramente como la violación de la ley, sino como aquello que viola y es contrario al carácter de Dios, que la ley fue utilizada para revelar parcialmente en su propósito esencial. El no dar en el blanco, en el pecado, no es un objetivo de la ley, sino el carácter de Dios. Lo que se viola cuando se infringe la ley es mucho más que una ley. Se está violando ¿qué? El carácter mismo de Dios que estaba revelado a través de la ley. Así que este versículo se enmarca en el contexto de la explicación de la incongruencia del comportamiento pecaminoso en la vida de aquellos que están en Cristo y cómo este comportamiento pecaminoso es una representación errónea del carácter de aquel que habita los hijos de Dios. En 1 de Juan capítulo 5, versos 2 y 3, Juan exhorta a los creyentes a amar a Dios y a observar sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos. La observancia de los mandamientos de Dios se cumple en la realización de la vida de Cristo en el comportamiento de sus hijos. Por eso en Romanos capítulo 13, verso 8 dice que amar es el cumplimiento de la ley. Note cómo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y note lo que dice en el verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta entonces sería,
cómo se produce en nosotros ese amor que debe manifestarse en nuestra vida. No pases esto por alto. No pases esta pregunta por alto. Esta pregunta es importante. ¿Cómo se produce entonces en nosotros ese amor que debe manifestarse en nuestra vida? ¿Lo produce la ley? ¿Produce la ley una persona más amorosa? A ver, porque si usted mira por alguno de los comentarios que la gente deja en temas como estos, usted se pregunta, ¿dónde está el amor de Dios? ¿La ley produce el amor de Dios en nuestros corazones? Otra pregunta sería, ¿tiene la ley el poder de transformar al hombre para que ame? Porque si lo hubiera tenido, entonces la ley hubiera sido suficiente para transformar una humanidad rebelde en hijos amorosos de Dios. ¿Tiene la ley el poder de transformar al ser humano para que ame? ¿O el amor con el cual amamos es la misma expresión del amor de Dios en nosotros? Ajá, exactamente. Eso es lo que Romanos 5:5 nos enseña. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mis amados hermanos y hermanas, noten que en esta secuencia de las escrituras que hemos citado sobre la afirmación de la ley, vemos que la ley del Antiguo Testamento es afirmada a través del Nuevo Testamento por el propio Jesús y por los apóstoles del primer siglo a través de todo el Nuevo Testamento. Se afirma allí que la ley del Antiguo Testamento ha sido añadida y por lo tanto es la actividad de un Dios perfecto y justo. No hay nada malo en la ley. La ley no es pecaminosa. Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, verso 7. La ley no debe ser denigrada ni despreciada. Estos versículos que acabamos de leer afirman el propósito histórico de Dios al usar la ley como un instrumento. ¿Qué es lo que hacen? Afirman que Dios logró lo que quería lograr con la ley del Antiguo Testamento y esa ley no fue ni un fracaso, ni tampoco un desastre. No tenemos que denunciar, no tenemos que descartar como si la ley no tuviera un buen propósito. Y todo esto ya lo hemos trabajado en lecciones anteriores. Lo que estos versículos no afirman es la necesidad de seguir utilizando la ley del Antiguo Testamento en la actualidad. Estos textos no confirman la eficacia contemporánea y o perpetua de la ley del Antiguo Testamento. Lo que estos textos sí insisten es, mis amados hermanos, en que solamente en Jesucristo nosotros podemos expresar esa naturaleza amorosa de Dios. Los que insisten en la continuidad de la aplicación de la ley del Antiguo Testamento a menudo sacan sus textos de prueba del contexto de los pasajes de la Escritura donde estos se encuentran. Y yo estoy seguro, mis queridos hermanos, bueno, en la mayoría de los casos, yo estoy seguro que eso es sin ninguna mala intención, porque si usted va a buscar un texto para probar un punto, usted lo va a encontrar. Pero la Biblia usted no la puede entender sacando textos de su contexto. De hecho, tenemos algunos videos aquí en mi canal donde usted puede ver algunos de los principios fundamentales que necesitamos observar cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico. ¿Qué cosas debemos prestarle atención? ¿Qué cosas debemos de entender? ¿Qué cosas debemos de aplicar correctamente a la hora de entender un texto dentro de su contexto? No vaya a ser que lo que yo esté formando sea un pretexto para que justifique o apruebe o confirme lo que yo digo creer. Así que yo estoy seguro que no hay mucha mala intención en la mayoría de las personas, es simplemente la forma en que han sido enseñados. O usted lee allí un texto donde dice Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, y usted piensa que lo que Jesús está diciendo allí es que la ley del Antiguo Testamento, sepa bien, que nosotros le dividimos la ley a Dios en tres partes. Dios nunca hizo eso. Es una interpretación humana. La ley es ley, de principio a fin. Si cumples uno, los cumples todos. Y si violas uno, los violas absolutamente todos. Por lo tanto, el que vive por la ley tiene entonces que vivir por todo lo que la ley
enseña. No tenemos la prerrogativa de decir estas cosas ya caducaron y estas cosas no. Eso lo hacemos nosotros para justificar lo que queremos creer, pero no lo que Dios estableció. Entonces muchas personas lo hacen sin mala intención. Lo que sí revela cuando nosotros estamos insistiendo en defender la ley como el medio de Dios relacionarse para los hombres y que aplica a nosotros los hijos de Dios, escuche bien, lo que sí revela es una comprensión inadecuada de la provisión del nuevo pacto de la gracia de Dios en el Cristo resucitado. Dios no se relaciona con la humanidad basado en leyes. Dios no transforma la humanidad basado en leyes. Los hombres pueden usar la ley. Ya todo esto se trató. Si usted está viendo este video por primera vez y no ha visto los anteriores, por favor, tómese el tiempo como un estudiante responsable de la Escritura. Mire esos videos porque es muy probable que usted esté pensando que yo estoy diciendo cosas que no son así, porque ya las hemos tratado en lecciones anteriores. Por lo tanto, si nosotros no entendemos lo que Dios ha hecho en el nuevo pacto, en Cristo el Señor, en la inauguración y confirmación con la resurrección de Jesucristo como el fiador de este nuevo pacto y testador, entonces, mis queridos hermanos, vamos a tener entendimiento defectuoso de esta maravillosa realidad del cumplimiento de la ley y como aquello que Dios utilizó instrumentalmente e históricamente para dirigir al pueblo de Israel a un Salvador. Ahora, lo que estamos diciendo aquí es que sí, se afirma que la ley del Antiguo Testamento fue utilizada históricamente por Dios, pero no se confirma que esa ley continúa eficaz para hoy. La pregunta sería, ¿por qué la ley no continúa para hoy? ¿Por qué la ley no aplica a los hijos de Dios? ¿Por qué la ley se considera inadecuada? Y era inadecuada porque la ley no podía restaurar la intención original de Dios para el hombre. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cuál era la intención original de Dios para la humanidad? Bueno, mis amados, era que el ser humano aprendiera a vivir por medio de su propia vida, la vida misma de Dios en ellos. Eso estaba representado en el árbol de la vida, que aparece también en el libro de Apocalipsis, hablando del ciclo completo y del cumplimiento de todo lo que Dios se había propuesto hacer en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. La intención de Dios no es que el hombre viva mirando códigos externos. La intención de Dios no es que la gente viva observando leyes, sino que aprendamos a vivir por medio de su propia vida, y esa vida está en su Hijo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa entonces esto? Que el carácter santo de Dios se manifiesta a través del comportamiento de sus hijos. Esto fue lo que reveló Jesús, que un hombre a quien Dios gobierna hace visible a qué se parece Dios. La ley no tenía un propósito ni vital ni funcional. La ley no podía impartir vida. Eso lo dice Gálatas. Gálatas dice que la ley no podía vivificar y no podía hacer nadie justo, ni en su condición espiritual, ni en su expresión de comportamiento. Eso lo dice Gálatas 3, capítulo 3, verso 20 y 28, Gálatas 2, 16 y 21, Gálatas 3, verso 11, Gálatas 5, verso 4. La ley tampoco podía liberar al hombre de lo que lo mantenía en esclavitud. Pablo lo dice, y él se refiere a esto en Hechos capítulo 13, verso 36. Note bien, todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice que no había perfección mediante el sacerdocio levítico y la ley, Hebreos 7:11. Por lo tanto, se requería que un cambio de ley, Hebreos 7:12, lo que implicaba dejar de lado el mandamiento anterior, Hebreos 7:18, invalidando la ley por su debilidad e inutilidad.
Por eso es que Hebreos 7:19 dice que la ley no hizo perfecto a nadie. Era incapaz, inadecuada, deficiente para poder realizar el objetivo que Dios se había propuesto de restaurar a la humanidad mediante la presencia de Dios en el hombre, que viene como consecuencia de que ahora la propia vida misma de Dios ha sido impartida en aquellos que reciben a Jesucristo como su propia vida. Hebreos 8:7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. La ley también era temporal, no se estableció como base permanente en ningún momento. Aquello fue para el pueblo de Israel. No había una base permanente de relación entre Dios y la humanidad. La ley y el sacerdocio levítico eran temporales, mientras que Jesucristo permanece para siempre y su sacerdocio es para siempre. Hebreos 7:24, la temporalidad de la ley se revela en Hebreos también 8:13, donde dice que el segundo hizo obsoleto el primer pacto. El nuevo pacto hace obsoleto el primer pacto. Hablando allí del pacto de la ley dado a Moisés. El pacto que recibió Moisés, en la cual se le dio la ley que gobernaba todas las gestiones de ese pacto. El escritor de la carta a los hebreos también explica la obsolencia de la ley. Y él utiliza una palabra allí griega que es palaio, que significa hacer viejo, anticuado, pasado de moda. Es una cosa del pasado. Aquel pacto estaba envejeciendo, decayendo, deshaciéndose y estaba listo para desvanecerse, para desaparecer y para ser abolido. El servicio de la ley, dice también 2 Corintios 3:11, que pereció. Ya no tiene gloria. Tuvo gloria, pero ya no tiene gloria. ¿Por qué? Porque ahora hay una gloria más excelente. Otro versículo importante para nuestra consideración es este de Romanos 10:4, que es el tema particular de esta clase, donde dice que Cristo es el fin de la ley para la justicia de todo el que cree. Cristo es el fin de la ley para justicia de todo el que cree. Ya hemos visto, mis queridos hermanos y hermanas, que la ley no era un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. Esto es clave. Si usted esto no lo comprende, tendrá dificultad de comprender lo demás. La ley no era un fin en sí mismo. La ley era un medio para un fin. En este sentido, la ley era ¿qué? Instrumental. La pregunta que tendremos que hacernos es, ¿y cuál era el fin a la cual apuntaba la ley? Bueno, Jesucristo. La palabra griega para fin es telos. Y esa palabra significa terminal. Es un fin. Ya no hay nada más después de eso. Es un fin objetivo. En otras palabras, se cumple el objetivo, se llegó al fin. Por eso yo he usado esta ilustración anteriormente. Si usted ve una serie de Netflix que tiene 9 capítulos, usted puede haber visto 4 capítulos. Usted ha visto 4 capítulos, vio el final del 4º capítulo de esa serie, pero no es el final de la serie. Usted vio el fin del 4º capítulo, pero el final de la serie no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no ha visto los otros 5 capítulos que tiene la serie. Esto es lo que significa. Jesús es el fin y el final. ¿Por qué? Porque ya el fin objetivo de la ley se cumplió. Es completo. Es un objetivo y cumplimiento que tiene su término completo. Permítame terminar con lo siguiente. Se podría argumentar que en Cristo Jesús Dios pretendía el darle conclusión a la ley que se estaba utilizando para tratar de establecer la justicia religiosa. Sabemos, por supuesto, que la ley sigue siendo mal utilizada por los religiosos para establecer la justicia. Jesucristo era el objetivo final
de la ley, aquel a quien la ley apuntaba en su propósito instrumental. Por lo tanto, Jesucristo es el cumplimiento y la finalización del objetivo divino de la ley, terminando así los propósitos de la ley. La temporalidad de los propósitos provisionales de la ley se cumplieron, de modo que Cristo es visto como el objetivo final de la ley. Él es aquel en quien yo encuentro mi santificación, justificación, salvación, sabiduría. En Él estamos completos, en Él hemos sido amados, escogidos, predestinados, separados, hechos santos para Dios. En Él estamos llenos, completos. En Él estamos seguros, confiados, anclados. En Él puedo servir a Dios de tal manera que le agrade a Dios. En Él puedo manifestar la naturaleza misma de la cual participo de Dios. En Él podemos decir que estamos llenos de toda esa bondad de Dios. En Él tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. En Él encontramos los tesoros de la sabiduría y de la revelación. En Él estamos completos y seguros de que toda buena obra que Dios ha comenzado la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que la ley cumplió. Por eso es que es buena, santa y justa. Por eso es que no le estamos ignorando, no le estamos señalando, no estamos diciendo que la ley no sirvió. No, la ley cumplió y sirvió para todo lo que fue establecida. Jesucristo la cumplió completa para que en Él tú y yo podamos regresar al orden que Dios siempre ha establecido. Que aprendamos a vivir por medio de su propia vida. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, esto es todo por hoy. Por favor, quiero recordarte que si tú quieres seguir estudiando, si quieres entender un poco más acerca de lo que hacemos en la plataforma de estudios profundos de la comunidad virtual, ¿qué te parece si te matriculas? Tienes hasta 60 días de gracia para ver el contenido, para participar de las clases, para poder descargar material, cosas que están allí que te van a ayudar inmensamente. Cientos de estudiantes de las naciones dicen que esa primera clase nada más transformó la manera en cómo ellos entienden el Evangelio de Jesucristo. Estudiosos aún de la palabra han entrado y han podido testificar, y usted lo puede leer en los comentarios, yo no me estoy inventando esto, de cómo esto les ha ayudado a entender de una manera más clara y precisa cuál ha sido la intención de Dios para la humanidad, aún desde antes de la fundación del mundo. La religión distorsiona esto con propósitos de manipulación, con propósitos de coerción, con propósitos de control. Pero Cristo y su verdad nos libertan y seremos verdaderamente libres. Él es esa misma verdad que te libera. Él no vino a enseñar una verdad. Él es la verdad encarnada. Así que matricúlate. Allí tienes la página web que puedes visitar, transformadosencristo.com. Te dejo con esta palabra. Quiero declarar esta palabra en tu vida. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amados, pendientes, porque todavía falta una lección más de 5 horas de estudio en este tema, la ley de Dios y cómo aplica a sus hijos hoy. Bendecidos, será hasta la próxima.